Carrito. En esta parte nos hablan de la definición de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Habíamos dicho que el lado final de un ángulo puede quedar en cualquier cuadrante. Eso es importante porque dependiendo en qué cuadrante quede el lado final, se le asigna un punto ahí al lado final, o si tomamos un punto sobre el lado final, ese punto va a tener coordenadas X y Y, que de acuerdo a lo que vamos a hacer en este momento, vamos a ver que tiene relación con los signos de las razones trigonométricas. Nosotros conocemos 6 razones trigonométricas, entonces dependiendo en qué cuadrante se ubique al lado final, las razones trigonométricas del ángulo también van a tener diferentes signos. Entonces, si nosotros nos ubicamos en esta figura, ¿no? En esta figura lo único que vamos a ver es que las coordenadas de este punto son X, Y. Después vamos a ver cómo se relacionan esas coordenadas con lo que indica Y. Pero bueno, si nos ubicamos en esta figura, vamos a ver que las razones trigonométricas, aquí tenemos un buen espacio, las razones trigonométricas, supóngase, incluso vamos a tomar otro punto por ahí, ¿no? Otro punto para que no sea de repente más fácil de entender. En vez de este que nos señalan acá, vamos a tomar este punto, ¿verdad? Ese punto, y que sea el punto P este y las coordenadas X, Y. Entonces vamos a ver que si acá se nos forma un triángulo rectángulo, ¿no? Si tiramos este segmento hacia acá se nos forma un triángulo rectángulo, y entonces podemos ver que si este es el ángulo θ, nosotros podemos decir cuáles son las razones trigonométricas respecto a θ en este triángulo, ¿no? En este triángulo, en vez del que nos están dando acá, en vez de este, ¿no? Tomamos este. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a explicar. Entonces este es el lado opuesto del ángulo θ, este es el lado adyacente, y esta es la hipotenusa, que mide 1 porque está ¿cómo se llama? Ese es el radio del círculo de radio 1, ¿verdad? Que hay un círculo trazado, su radio es 1, entonces esta longitud también es 1. Si encontramos las razones trigonométricas para θ, vamos a ver que seno de θ es el lado opuesto entre hipotenusa, pero la hipotenusa es 1, así que seno de θ es únicamente Y, y que coseno de θ es un lado adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es 1. Entonces también nos queda que coseno de θ es únicamente X. Por esa razón, aquí arriba nos dicen, en la figura esta, ¿no? Nos dicen que la coordenada X es lo mismo que coseno de θ, y que la coordenada Y es lo mismo que seno de θ. O sea que este punto también nosotros lo podemos expresar como coseno de θ, seno de θ. Bueno, y las demás razones trigonométricas, ¿verdad? Tangente de θ, como es el cociente Y sobre X, sería, ¿no? El lado opuesto entre el lado adyacente. Y las otras, la recíproca, ¿verdad? Cosecante de θ, que sería la recíproca del seno, nos va a quedar que es 1 sobre Y. Secante de θ, como es la recíproca del coseno, va a quedar 1 sobre X, o sea, hipotenusa entre el lado opuesto en este caso, hipotenusa entre el lado adyacente, y la cotangente de θ, la recíproca, ¿verdad? Que le damos vuelta aquí a esto. Ahora, si el punto está ubicado acá en el primer cuadrante, entonces vamos a ver aquí que en el primer cuadrante las X son positivas y las Y son positivas. Por lo tanto, la razón trigonométrica de este ángulo θ, si su lado final está en el primer cuadrante, va a ser positivo. El coseno va a ser positivo, ¿no? Y el seno también va a ser positivo, porque ahí en ese primer cuadrante las Y son positivas. O sea, los signos de la razón coseno
corresponden a los signos de las X en el plano cartesiano, y los signos de la razón seno corresponden a los signos de la Y, no importa en qué cuadrante. En este cuadrante las X y la Y son positivas, entonces en este cuadrante el seno y el coseno es positivo. En este cuadrante las X son negativas, entonces el coseno es negativo. En el segundo cuadrante las Y son positivas, entonces la razón seno es positiva, de cualquier ángulo que tenga su lado final acá. En el tercer cuadrante las X son negativas y las Y son negativas, entonces el coseno es negativo y el seno es negativo en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante las X son positivas y las Y son negativas. Entonces acá, por ejemplo, las coordenadas deben ser X, menos Y. Por esa razón les dije que mejor tomáramos ese punto acá. Aquí las Y son negativas. Por lo tanto aquí va a ser menos seno de teta, el valor del seno, ¿no? Va a ser negativo. El coseno es positivo, pero el seno es negativo en el cuarto cuadrante. Por eso quise que tomáramos un punto acá donde fuese más fácil de entender. Entonces eso es todo lo que nos están explicando acá. Acá también, como la tangente es y sobre x, ¿no? Entonces también nosotros podemos expresarla como seno de teta. Acá la tangente la podemos expresar como seno de teta sobre coseno de teta. ¿Por qué razón? Porque y es seno de teta y x es coseno de teta, entonces esta también va a ser coseno de teta sobre seno de teta, la cotangente, ¿no? También eso. Bueno, ahí está, y aquí está resumido en la forma en que yo lo he explicado todo lo que nos están diciendo aquí. Aquí nos están hablando de los signos, de las razones trigonométricas, ¿no? Aquí las dos son positivas, las X y la Y. Aquí las Y son positivas, las X son negativas. Las Y son positivas. Acá en lo que nos están diciendo en esta figura, ¿no? Es que arriba del eje X las Y son positivas y abajo del eje X en el tercer y cuarto cuadrante las Y son negativas. Primer y segundo cuadrante las Y son positivas. Tercer y cuarto cuadrante las Y son negativas. Acá nos hablan de la Y, de las X, perdón. Las X acá en el segundo y tercer cuadrante las X son negativas y las X en el primer y cuarto cuadrante son positivas. Acá nos hablan de las X, no, ¿de qué razón? De la tangente, ¿no? De la tangente, seguramente esto corresponde al seno. El seno, primer y segundo cuadrante positivo, tercer y cuarto cuadrante negativo, porque las Y corresponden a la razón seno, ¿no? Entonces, primer y segundo cuadrante seno es positivo, tercer y cuarto cuadrante seno es negativo. La razón coseno, ¿no? Primer y cuarto cuadrante el coseno es positivo, segundo y tercer cuadrante el coseno es negativo. La tangente, primer y tercer cuadrante es positiva, segundo y cuarto cuadrante la tangente es negativa, porque es el cociente de las X sobre la Y. Aquí las X son negativas, las Y son positivas, y ese cociente va a ser más entre menos. Aquí las X son positivas, las Y son negativas, ese cociente va a ser menos entre más. Esto corresponde a los signos de la razón tangente, esto a los de la razón coseno y esto a los de la razón seno. Ahí se resume, ¿no? Esto ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que los ángulos coterminales van a tener las mismas razones trigonométricas. Si al ángulo θ se le suma 360 grados por n, siempre nos va a quedar un ángulo con el mismo lado inicial y el mismo lado final. Entonces las razones trigonométricas van a ser las mismas que θ. Por esa razón nos dicen que seno de θ más 360 grados n es igual a seno de θ. Ahora con coseno de θ igual, ¿no? Van a tener las mismas razones trigonométricas, seno más un ángulo que sea múltiplo de 360 va a tener las mismas razones trigonométricas que θ, ¿verdad? θ más 360 grados va a tener la misma razón para el coseno, la misma razón para la tangente. ¿Quién es n? Pues n es cualquier número. Vaya, por ejemplo, en el primer ejemplo nos hablaban del ángulo 300 grados. Pues las razones trigonométricas de 300 grados van a ser las mismas razones que 300 más 360,
que 390. Entonces, que 960, a ver, 660, perdón. 660. Esta suma es 660. Entonces el ángulo 300 y el ángulo 660 van a tener las mismas razones trigonométricas. Decíamos que 300 y menos 60 grados son coterminales, entonces también van a tener las mismas razones trigonométricas con menos 60, ¿no? Estos 300 grados, 660 grados, menos 60 grados, todos van a tener las mismas razones trigonométricas, porque eso hablamos en el primer ejemplo, creo. Ahorita estamos... Por ejemplo, decíamos que todos estos ángulos son coterminales, ¿no? Pues 300 grados, 1020, menos 60 y menos 780, todos esos ángulos tienen las mismas razones trigonométricas para seno, coseno y tangente. Bueno, ahí se explica todo lo que nos están diciendo acá. En otras palabras, pero creo que es más fácil de entender. Un ángulo con cualquier otro ángulo que sea coterminal van a tener la misma razón para el seno. Un ángulo teta, si le sumamos 360 por cualquier número, el ángulo teta con ese ángulo van a tener la misma razón trigonométrica para el coseno, igual para la tangente. Bueno, acá nos dicen que encuentre los valores de seno de 120, coseno de 120 y tangente de 120. Bueno, 120 grados es este ángulo que viene desde aquí hasta acá. Su lado final está en el segundo cuadrante. Pero si nosotros observamos este triángulo que tenemos acá, si este mide 60 grados, este ángulo de acá va a medir 30 grados. Y la hipotenusa que mide 1. Entonces las razones trigonométricas corresponden a esto, ¿no? A este mismo triángulo. Lo que pasa que ahora ubicados en el segundo cuadrante, las x son negativas, las y son positivas, y la tangente pues el cociente de la y entre las x. Entonces si queremos encontrar el seno de 120 grados, veamos cuáles son las coordenadas. Supóngase que tuviéramos acá el sistema de coordenadas, ¿verdad? ¿Cómo quedaría aquí? Quedaría así, ¿no? Quedaría así. Entonces, aquí el sistema de coordenadas es este mismo, ¿verdad? Si colocamos el sistema de coordenadas acá, ¿cuánto mide x? Mide raíz cuadrada de 3 medios. ¿Cuánto mide? Y mide raíz cuadrada de 3 medios y x mide menos 1 medio. Entonces acá, las coordenadas de este punto en el primer cuadrante, las coordenadas x, y serían 1 medio y raíz cuadrada de 3 medios. Y acuérdense que x es lo mismo que el coseno y que y es lo mismo que el seno. Entonces acá tienen las mismas coordenadas, solo que las x son negativas. Entonces podemos decir que coseno de 120 grados va a ser lo mismo que coseno de 60 grados. Incluso estos dos ángulos, 60 grados se le conoce como ángulo de referencia, el ángulo 120. Es lo que le falta, ¿verdad? El ángulo de referencia es lo que le falta para llegar acá a 180 grados, a este ángulo de 120. Entonces el coseno de 120 va a ser igual a menos coseno, porque está en el segundo cuadrante, coseno de 60 grados. Este menos, porque está en el segundo cuadrante. Coseno de 60 es 1 medio, pero por el menos que estamos diciendo ahí, coseno de 120 grados va a ser. Y lo podemos hacer en la calculadora, ¿no? Lo podemos verificar en la calculadora. Coseno de 120 grados, menos 0.5 menos 1 medio. ¿Está? Que fue lo que tuvimos acá nosotros. Fue lo que tuvimos acá. Seno de 120 grados va a ser igual, aquí las y son positivas en el primer cuadrante, aquí también son positivas, entonces esto va a ser igual a seno de 60 grados.
Utilizamos el ángulo de referencia, por decir algo, ¿no? Pues seno de 60 grados es raíz cuadrada de 3 medios, es el valor de y, acá, ¿no? Entonces raíz cuadrada de 3 medios. Si lo hacemos en la calculadora, desde luego la calculadora, esta calculadora que tenemos acá no nos va a tirar un dato exacto, pero raíz cuadrada, seno de 120 grados. Esto 0.8660 es más o menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Raíz cuadrada de 3 entre, a ver, raíz cuadrada de 3 si le metemos así, raíz cuadrada de 3 entre 2, eso nos va a dar 0.8660 raíz cuadrada de 3 medios. Entonces esto es seno de 120 grados raíz cuadrada de 3 medios, y la tangente, que es el cociente, ¿verdad? Tangente de 120 grados va a ser pues menos, porque aquí la tangente sería y, que es positiva, entre x, que es negativa, menos tangente de 60 grados. La tangente de 60 sería este entre este, ¿no? Raíz cuadrada de 3 medios entre un medio, negativo, raíz cuadrada de 3 medios entre un medio. Cancela este con este, que los dos están en el denominador, nos queda menos raíz cuadrada de 3. Lo podemos verificar en la calculadora y buscar la forma de comprobarlo. Tangente de 120 grados es negativo, menos 1.7320. Pero si nosotros decíamos que era raíz cuadrada de 3, entonces ¿cuánto es raíz menos raíz cuadrada de 3? A ver, menos raíz cuadrada de 3. Listo, 1.7320, que fue lo que nos tira la calculadora. O sea, listo. Ahí están entonces las razones trigonométricas de 120 grados. Las razones seno, coseno y tangente. Listo. Seguimos. Ahora nos piden las razones trigonométricas de 90 grados. Este punto que tenemos acá tiene coordenadas 0,1, las coordenadas de P, 0 para X, 1 para Y. Este punto de ahí. Entonces, como nosotros sabemos que seno de teta es Y, que coseno de teta es X, entonces sabemos que seno de 90 grados es el valor Y en este punto, y Y vale 1, entonces seno de 90 grados es 1, coseno de 90 grados es X, entonces, pero aquí X vale 0, entonces esto es 0. Y la tangente no existe, la tangente de 90 grados, porque sería Y sobre X, ¿no? Y entonces nos quedaría 1 sobre 0, que no existe. Entonces la tangente de 90 grados no está definida, porque la división entre 0 no está definida, o la tangente de 90 grados no existe. Entonces esas serían las razones trigonométricas de 90 grados, las podemos verificar en la calculadora. Seno de 90 grados, 1. Coseno de 90 grados, 0. Y tangente de 90 grados, a ver qué nos dice la calculadora, ¿no? Dice infinito, esto significa no definido. Bueno, entonces fue lo que obtuvimos en el problema que estábamos resolviendo. En este problema, ¿no? Nos pidieron seno de 90, coseno de 90 y tangente de 90. No existe. Seno de 90 1, coseno de 90 0 y tangente de 90 no existe. Seguimos. Ahora nos dicen que encontremos las razones trigonométricas de 220 grados. Lo que decíamos, nosotros podemos utilizar un ángulo de referencia. Desde aquí hasta acá esto mide 230 grados. Pero si a 230 grados nosotros le restamos 180, podemos averiguar cuánto mide este pedacito de acá. Y ya vimos que mide 50 grados. Entonces podemos decir que seno de 230 grados, como estamos en el tercer cuadrante, va a ser negativo seno del ángulo de referencia, que es 50 grados.
Y esto podemos utilizar la tabla o podemos utilizar la calculadora. A ver qué nos dicen acá. Cuando el ángulo de referencia está, ángulo de referencia, nunca nos lo definieron, pero están hablando de ángulo de referencia, ¿no? Utilizando la tabla, encuentre el ángulo de referencia. Bueno, entonces eso lo podemos ver en la calculadora, ¿no? Seno de 230 grados es aproximadamente menos 0.7660. Pero si encontramos seno de 50 grados, solo que lo escribimos como negativo, tiene que darnos igual a esto, ¿no? Le ponemos un signo menos antes, menos seno, a ver, menos, no, podemos decir entonces menos 1, ¿no? Uno por menos 1 lo vamos a escribir, entonces vaya, no me deja hacerlo de otra forma la calculadora, ¿no? 1 por menos 1, seno de 50 grados. No. 1 por menos 1 por seno de 50 grados. Nos queda lo mismo que habíamos obtenido en seno de 230 grados, 0.7660 negativo. Entonces decimos 0.7660, creo que eso era 0.7660. vamos a ver, 0.7660. bueno, ahí está entonces el seno, ¿no? El coseno de 230 grados, aquí en el tercer cuadrante el coseno es negativo, entonces va a ser menos coseno de 50 grados, el ángulo de referencia. Y lo hacemos en la calculadora. Vamos a hacer de las dos formas, coseno de 230 menos 64,27 menos 64,28, vamos a escribirlo. Menos .6428. Si lo hacemos utilizando el ángulo de referencia, entonces va a ser negativo, siempre menos 1. No me deja, de nuevo, 1 por menos 1 por coseno de 50 grados. Eso es menos 64,28, aproximando a 10 milésimas, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y la tangente de 230 grados, aquí la tangente es positiva, entonces decimos que es tangente de 50 grados. Y tangente de 50 grados y 230, si las comparamos, tangente de 230 positiva 1,19, 18 aproximadamente, positivo 0.19, 18 punto 1.19, 28 creo, vamos a ver, 18 18. Y si encontramos la tangente de 50 grados, nos tiene que dar eso, 1.1918 aproximado a 10 milésimas, ¿no? Tangente de 50 grados, 1.1918 aproximado. Bueno, ahí están las razones trigonométricas de 230 grados. Si nos dicen que obtengamos el ángulo teta que está entre 0 y 360 grados cuando el seno de teta es menos 1 medio.
pues encontremos el valor de teta, ¿no? Nos dicen si 0 es menor o igual que teta, menor que 360 grados, entonces ¿cuál es el valor de teta si seno de teta es menos un medio? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, el seno es negativo tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Pero del triángulo este, ¿no? Del triangulito especial que tenemos en la figura 2.1, si no recuerdo mal, o 1.2, no sé, este triángulo, ¿no? Entonces, aquí tenemos los valores para X y Y. Si este ángulo que hay acá en el primer cuadrante, el ángulo tiene que medir 30 grados. 30 grados para que el seno, como es lado opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Tiene que medir 30 grados, pero si tiene que estar acá, el ángulo de referencia tiene que ser de 30 grados aquí. Y el ángulo de referencia tiene que ser 30 grados acá para que nos dé menos un medio el seno, ¿no? Acá 30 grados y 30 grados. Si desde aquí hasta acá mide 180 más 30, este ángulo mide 210, entonces teta es tiene que ser 210 grados. Y si este ángulo mide menos 30 grados, entonces de aquí hasta acá va a medir 300 grados, porque nos dice que tiene que estar entre 0 y 360 grados. Y menos 30 está fuera de ese rango, por lo tanto tenemos que medirlo desde aquí hasta acá. Si este mide menos 30, este mide 330. Esos tienen que ser los valores para teta. Si lo queremos hacer utilizando la calculadora, partimos de lo que nos dan. Seno de teta es igual a menos un medio. Teta tiene que ser el seno inverso de menos un medio. A ver qué nos dice la calculadora. Seno inverso de menos un medio tenemos que... Seno inverso de menos un... entre 2, ¿no? Menos un medio. Y eso nos va a dar pues, menos 30 grados. Menos 30 grados, vuelvo, ¿no? Menos 30 grados. Este ángulo sería menos 30 grados. Este, ¿no? Menos 30 grados. Pero nos dicen que el ángulo teta lo tenemos que encontrar entre 0 y 360 grados. ¿Verdad? Esto nos dio menos 30 grados, pero este ángulo está fuera del ¿cómo se llama? Del rango en el que nos piden que encontremos teta. Entonces, teta si lo medimos desde aquí hasta acá tiene que ser 330 grados. Y desde aquí hasta acá mide menos 360 grados. Y le restamos 30 y nos queda este que sería 330 grados. Y el otro, pues si este ángulo mide 30 grados, entonces ¿cómo se llama? De aquí a acá mide 180, entonces hasta acá va a medir 210. Y los podemos verificar. Si nosotros encontramos el seno de 210 y el seno de 330, tiene que darnos menos un medio. Veámoslo en la calculadora. Seno de 210 menos un medio. Menos un medio es menos 0.5. Y dijimos 330 el otro ángulo, ¿no? Entonces, seno de 330 también es menos un medio. Entonces esos son los dos ángulos, ¿no? 330 y 210. y 210. Bueno, yo hubiera partido mejor así, ¿no? Primero saco este ángulo en la calculadora porque no me gusta otra cosa, que no me gusta la tabla, entonces encuentro ese ángulo de menos 30 grados. Pero como menos 30 grados queda fuera del rango, entonces a 360 le resto 30 grados, encuentro esto que va a ser 330. Y como yo sé que el seno es negativo acá en el tercer cuadrante, yo sé que este ángulo de aquí a acá mide 180, este tiene que medir 30. Pues ¿cuánto mide desde acá hasta acá?
180 más 30, 210. Esos serían entonces las respuestas. Valor de la tangente, nos dicen acá. Bueno, nos dicen que sea y igual a mx, la ecuación de la recta que pasa por O y por P, esta, ¿no? Por P, por O y por P, y igual a mx. Sustituyendo las coordenadas del punto P, que son coseno de teta, seno de teta, pues las coordenadas acá son x, y, pero x, acuérdense, es coseno de teta y y es seno de teta. Entonces en vez de coseno de teta, en vez de x, y, nos dicen coseno de teta, seno de teta. ¿Ya? Se tiene que seno de teta es igual a m coseno de teta. Sí, la ecuación que nos dan es y igual a mx, ¿no? MX, que no es la liga mexicana, ¿verdad? Para los que les gusta el fútbol. Y es seno de teta, M es M y X es coseno de teta. Sustituyendo acá Y por seno de teta y X por coseno de teta, entonces nos queda que pues seno de teta es igual a M coseno de teta. Y si despejamos para M, dividiendo entre coseno de teta a ambos lados, entonces vemos que la pendiente de la ecuación de la recta, que ya la hemos hablado en 9º grado, es seno de teta sobre coseno de teta. La pendiente es igual, seno de teta sobre coseno de teta es igual a tangente de teta. La pendiente es igual a la tangente de la U. Bueno, eso nos están explicando acá, ¿no? Entonces en la ecuación de la recta nosotros la podemos escribir de otra manera, que sería y igual a tangente de teta por x. A ver, sí. Podemos escribir y igual tangente de teta por x. Así también podemos escribir esa ecuación. Eso es lo que nos están explicando. El punto Q está en la misma recta esta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de Q? Nosotros sabemos que aquí las coordenadas serían coseno de teta, x, y, ¿verdad? Pero no serían estos mismos valores de aquí. Pero acá sabemos que tenemos el punto 1 para x porque el radio de este círculo es 1. Entonces acá la coordenada x va a ser 1, pero la coordenada y a partir de esta recta la podemos encontrar, ¿no? Vamos a ver qué nos dijeron acá. Para dibujar esta gráfica primero se toma, bueno, eso ya lo hemos estudiado en otro, bueno, pero lo vamos a dejar ahí un poquito para mirarla después. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas x,